en el momento en el que estamos ganando almas. Yo creo que muchas veces este tema es algo que llegamos a hablar, llegamos a mencionar a la hora de testificar, pero desgraciadamente es algo que muchas veces no llegan a entender las personas a la primera, ¿verdad? A veces le decimos acerca de Cristo, les hablamos acerca del cielo, les hablamos acerca de aceptar a Jesús, y muchos de ellos lo llegan a hacer, pero no falta, ¿verdad? La siguiente semana vamos y le decimos, entonces si llegaras a morir, ¿a dónde iría tu alma? Dice, no, pues quién sabe, ¿verdad? Y ya hicieron la oración y nos escucharon, nos llevamos 1 hora, y a veces es algo que no llegan a comprender. Ahora, ¿por qué será? A veces yo creo que culpa tenemos nosotros, y en algunas otras ocasiones yo creo que pues simple y sencillamente tenemos que ir y decírselos 2, 3, 4 veces, y no está mal, ¿verdad? Mientras ellos puedan entender esto, yo creo que vale la pena. Es algo bien valioso y yo creo que todos merecen, ¿verdad?, que podamos explicarles de una manera clara acerca de este tema. Y bueno, vamos a comenzar, vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo. En primer lugar, me gustaría hablar acerca de el énfasis en el fundamento de la seguridad. El énfasis en el fundamento de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y entonces aquí está hablando el apóstol Pablo, es una carta muy personal, en la que no estaba pensando el apóstol Pablo que lo íbamos a leer nosotros después de 2000 años. Era una carta que le estaba escribiendo solamente a una persona, solamente estaba escribiéndolo a Timoteo. Ahora, hoy en día, qué bendición que nosotros tenemos estos escritos y podemos nosotros llenarnos de bendiciones, ser edificados. Pero en ese momento él estaba hablando acerca de sí mismo. El apóstol Pablo está diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Esto vale la pena porque yo sé a quién he creído. Y me gustaría mencionar un poquito de esto. Yo creo que lo he dicho bastantes veces, pero no importa, ¿verdad? Yo creo que lo voy a decir esto toda la vida, pero eso se trata de la persona de Cristo, ¿verdad? La seguridad de salvación no se trata de una religión, no se basa en otras cosas, sino es en la persona de Cristo. Ahora, ¿quién es? Muchas veces las personas no llegan a comprender de una manera entera quién fue el Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice ahí en el versículo 14, hablando Juan, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Aquí está hablando un poquito desde el versículo 1 del Señor Jesucristo, quién es, ¿verdad? ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Es el Hijo de Dios. Las personas, cuando estamos hablándoles de Cristo, tienen que entender que es el Hijo de Dios, que no es solamente un hombre que hizo milagros, que no es un profeta, que no fue solamente una persona que fue usada por Dios. No, tienen que entender que es el Hijo de Dios, y no solamente el Hijo de Dios, pero el Mesías que todo el pueblo judío estaba esperando por todos los años, que escuchaban de los profetas, escuchaban de la ley, pero sabían que iba a venir un Mesías, y ese Mesías es el Señor Jesucristo. De tal manera que uno se da cuenta y dice, entonces es la persona que todo el tiempo se ha estado esperando para redimirnos de nuestros pecados. Dice ahí más adelante, versículo 29, ahí mismo en Juan, dice, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? ¿Quién es el Señor Jesucristo? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de tal manera que ya no hay más sacrificios, dice el libro de Hebreos. Solamente el Señor Jesucristo bastó para que nosotros pudiéramos ser perdonados por todos nuestros pecados.
Y una vez que nosotros le decimos estas cosas, tenemos que ser insistentes hasta que ellos puedan entender, ahora sí, ¿verdad?, quién es el Señor Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo es indispensable a la hora de estar testificando, a la hora de estar yendo a las personas a ganar almas. Apenas este miércoles estamos yendo a tocar puertas ya por la Libertad, y toqué una puerta y salió una señorita, se llamaba Melissa, y Melissa escuchó bien el Evangelio. Yo le decía, oye, ¿tú crees que lo que la Biblia dice es verdad? No, pues yo creo que sí. Y le decía, mira, la Biblia habla de un cielo, de un infierno, ¿tú crees eso? Dice, yo creo que sí. Y ya le empecé a explicar un poquito. Dije, mira, nuestros pecados han puesto una división entre Dios y el hombre, de tal manera que ahora nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Decía, no, está bien, yo entiendo eso, y lo creía, ¿verdad? Empezaba a aceptar las cosas que decía. Al final yo le dije, bueno, nada más tienes que hacer una cosa, reconocer a Jesucristo como tu Salvador. Dije, si tú crees de todo corazón, tienes el único requisito, fe. Es lo único que Dios pide. Ahora, ¿te gustaría a ti aceptar al Señor Jesucristo? Y ella, pues dentro de sí, yo creo que tenía una duda, y le dije, ¿o tú qué piensas de esto? Dice, bueno, es que yo creo que solamente el Señor Jesucristo sí murió pues murió aquí, ¿verdad?, hace tanto tiempo. Dice, pero yo no creo que murió por nuestros pecados. Y digo, ¿entonces tú qué crees? Dice, bueno, yo creo que Él vino a demostrarle a la humanidad que Él tenía razón cuando resucitó. Y dije, nunca me habían dicho eso. Y yo me quedé por un momento pensando, dije, ¿qué le puedo decir yo a esta señorita? Yo a la misma vez dije, yo no soy el que actúa, es el Espíritu Santo. Si yo le intento forzar, no tiene chiste, ¿verdad? No se trata de eso. Entonces yo le dije, mira, entiendo lo que tú me estás tratando de decir, pero quiero que sepas quién es el Señor Jesucristo. Y verdad, y es por eso que yo estoy mencionando eso, porque las personas tienen que saber que el Señor Jesucristo no es un desconocido, no es solamente alguien que se menciona en las iglesias, porque a muchas veces las personas saben del Señor Jesús, saben que Él vino a morir por los pecados de toda la humanidad, pero aún así lo ven como un extraño, lo ven como una religión más, y no tienen que entenderlo de esta manera, porque una vez que entienden quién es el Señor Jesucristo, pueden darse cuenta de que pueden ser perdonados, de que Dios no les va a exigir algo más. Dicen, entonces yo sé quién es Jesucristo. El apóstol Pablo decía, yo sé a quién he creído. Y eso implica muchas cosas. Yo sé a quién he creído, que no es alguien que juzga, no es alguien que nos va a probablemente quitar la salvación cada vez que pequemos. Probablemente él, pensando, yo sé a quién he creído, sabía que era alguien que no miente. Y todo es algo bien importante a mencionar. Dice más adelante, y vamos a regresar a 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Dice el apóstol Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y esta frase continúa, dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces muchas veces tenemos que nosotros llegarles a hacer preguntas a las personas a la hora de testificar, y una de ellas yo creo que es mencionarle, mira, Cristo es verdad, Dios es verdad, en Él no hay mentira. Entonces, si dice esto en la Biblia, ¿tú crees que Dios mienta? Yo creo que es muy raro la persona que diga que sí, pero todos entienden, no, pues sí, Dios no miente. Y entonces podemos decirle, bueno, entonces si Dios no miente, y acá te promete vida eterna si tú crees en Él, si tú te arrepientes, si tú entonces has leído eso y tú entiendes que Dios no miente, tú lo crees, y la gente dice, bueno, está bien, sí lo creo, y van quitándose un poquito más de dudas, se quitan un poquito de pensamientos que uno trae, porque verdad, Cristo es la verdad, Él es la vida, Él lo dijo en Juan 14:6, en Él no hay mentira, y Cristo cuando promete algo lo cumple. Muchas veces tenemos que llegar a ponerles esos ejemplos, ¿verdad?, acerca de la seguridad que Cristo ofrece. Yo siempre les digo a las personas, le digo, mira, es que muchas veces nosotros entendemos el perdón de maneras diferentes. A veces nosotros cuando perdonamos decimos, te perdono, pero no se me olvida, ¿verdad? Entonces, pues el perdón que nosotros damos es condicional. Nosotros decimos, te perdono, pero si vuelves a hacerme lo mismo, ahora sí, ¿verdad?, ya no te voy a perdonar. Y entonces la gente dice, pues es cierto, eso yo mismo hago. Y le decimos, pero ahora ponte a pensar un poquito en lo que Dios hace, y cuando Dios dice te perdono,
Él dice que cubre todos los pecados que nosotros tenemos con la sangre de Cristo, de tal manera que Él ya no se acuerda de nuestros pecados, ya no nos apunta con el dedo para decirnos, mira, pero tú eras un pecador, tú eras un mentiroso, tú eras un esto, tú eras aquello, no, y decirle, mira, Cristo no es así. Cristo es alguien que ha prometido vida eterna y Él no miente. Él no te juzga por tus pecados, solamente tienes que creer en la persona de Cristo, que Él murió por tus pecados, tienes que aceptarlo, ¿verdad? La gente ya un poquito más va entendiendo acerca de esto de la seguridad, porque estamos hablando acerca de el fundamento. El fundamento es Cristo, ¿verdad? Vamos a seguir adelante y vamos a ir al libro de Efesios, un pasaje bastante conocido, Efesios capítulo 2. Dice versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en segundo lugar, la salvación, ¿por qué es que no se pierde? ¿Verdad? Muchas veces como cristianos llegamos aquí a la iglesia y a veces ya teníamos conocimiento de la palabra de Dios, y a veces tal vez escuchando predicación nos vienen dudas, nos viene temor de decir, ¿y qué si yo no soy salvo? O qué si yo ya perdí la salvación, y uno sabe su vida, ¿verdad? Dice, es que yo hago eso, yo hago aquello, ¿será que yo no soy salvo? Y a veces predica del infierno y dicen, ¿cómo es el infierno? Y los pecadores van a ir ahí, el que no aceptó a Cristo, el que no fue salvo, y a veces entra duda al corazón de uno y dice, híjole, ¿y qué si yo no soy salvo? ¿Verdad? ¿Y qué podemos hacer respecto a eso? Nosotros debemos de entender cuál es la razón por qué la salvación no se pierde, ¿verdad? Dice aquí el libro de Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, ¿la salvación depende de nosotros? No, ¿verdad? Muchas veces las personas dicen, es que yo me porto mal, es que yo hago todavía aquello, y cada quien, ¿verdad? Piensa en sí mismo cuando piensa en la salvación. La gente allá afuera, tocamos su puerta y dice, le decimos, ¿a dónde iría su alma? Y dicen, pues yo creo que al cielo porque me porto bien. Y entonces la gente basa muchas veces la seguridad en lo que uno está haciendo o en quién es. A veces en algunas sectas y religiones dicen, pues yo me voy a ir al cielo porque yo soy un pastor o porque yo soy el sacerdote, y verdad, muchas veces uno dice, es que es por mí, pero la salvación no se pierde porque no depende de nosotros, depende de el Señor Jesucristo, es por gracia, de tal manera que si el Señor Jesucristo un día peca, nosotros todos perdemos la salvación. Ahora, ¿será que un día Cristo vaya a pecar? Jamás. Entonces, por eso es que nosotros estamos bien seguros de que la salvación no se pierde. Veíamos en el pasaje pasado del apóstol Pablo, decía, yo sé a quién he creído, que Él nunca nos va a fallar. Dice, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, la salvación no se pierde porque está en las manos de Dios, ¿verdad? Y a veces hace falta nosotros decirles a las personas, sabes que mira, tú no puedes perder la salvación porque depende del Señor Jesucristo, no depende de ti, no depende de tus buenas obras, es por gracia. Ahora, ¿qué es la gracia, verdad? Muchas veces las personas tenemos que explicarles todavía un poquito más de esto, pero la gracia es un don inmerecido, es algo que nadie de nosotros merecía, pero Cristo nos los ofrece como un regalo. Y verdad, yo a veces te pongo ese ejemplo, le digo a las personas, le digo, mira, haz de cuenta que tú y yo nos conocemos de hace mucho tiempo, yo te quiero dar un regalo, y les digo, mira, aquí está el regalo. Digo, ahora un regalo tiene dos características, es gratis al que lo recibe y es para siempre. De tal manera que yo no puedo llegar al siguiente día y decirte, oye, ¿sabes que ya me arrepentí? Mejor devuélvemelo. Dice, no, pues es cierto, no se puede. Digo, es exactamente, Cristo no te lo va a quitar después. Ahora no puedo yo llegar al siguiente día y decirte, oye, ¿sabes qué? Mejor págamelo, porque me costó bien caro y pues mejor págamelo, ¿verdad? y la gente dice, pues es cierto, ¿verdad? Eso sería nada más prestarlo. Y las personas pueden entender esto bien claramente, ¿verdad? Cuando les empezamos a explicar. Y yo les digo, ¿sabes qué? El regalo, la salvación es un regalo que Cristo ofrece. Él ofrece a todas las personas, es gracia de Dios y no necesitas merecerlo, nadie lo va a merecer.
porque a veces la gente dice, pues es que yo me lo tengo que ganar, es que si yo no me lo merezco, ¿cómo Dios me lo va a dar? Y la gente de nuestro tiempo quiere ganarse todas las cosas. Hace como un año, yo creo más o menos, salíamos a tocar puertas en las calles de San Luis Potosí. Iba con un compañero y se me hacía muy curiosa la manera de testificar de este muchacho. Él siempre llevaba un billete de 500 pesos y le decía a las personas, llegaba y le decía, oye, te regalo este billete. Y la gente lo miraba con desconfianza. Digo, si yo hubiera sido cualquier otro, la agarraba y me iba corriendo. Pero él le decía, mira, ¿sabes qué? Te regalo este billete de 500. La gente le decía, ¿por qué? Pues yo te lo quiero dar, recíbelo. Ah, ¿pero qué me vas a pedir? Y la gente se ponía enojada, ¿verdad? Y decía, pero ¿cómo es la gente, verdad? En ese ejemplo le decía, mira, un billete de 500 no te va a costar nada, agárralo, es gratis, pero la gente no lo cree. Y hoy en día a la gente le decimos, mira, la salvación ya fue pagada por ti, solamente tienes que recibirla. Y la gente dice, no, ¿verdad? Así gratis no, me la tengo que ganar. Y la gente, pues a veces en necedad e ignorancia, es que dice, no, yo voy a hacer buenas obras, yo voy a ir a esta iglesia, yo voy a hacerme de esta religión, ¿verdad? ¿Cuántos testigos de Jehová les preguntamos, y tú vas a estar en el reino? Y dicen, pues si persevero, yo creo que sí. Y qué feo, ¿verdad? El poder quizás dar toda una vida a una religión, siendo un prosélito, y que a la mera hora ellos se den cuenta que toda su vida estuvieron haciendo algo equivocado. A veces nosotros hacemos mucho énfasis y decimos, nosotros tenemos la verdad y podemos compartirla, y no lo hacemos, ¿verdad? Y de veras que es algo que nosotros deberíamos estar preocupados, porque es algo tan fácil, pero la gente no lo quiere entender. Y yo creo que muchas veces ahí tocando puertas se nos va a pasar a alguien. Tal vez llegamos con una persona y nos escucha una vez y tal vez no lo volvemos a encontrar el resto de nuestra vida. Entonces, qué mayor preocupación cómo yo le estoy dando el evangelio, cómo yo le estoy explicando acerca de que hay una seguridad para que él vaya al cielo. Porque la gente abre sus puertas y dice, no, nadie está seguro, solamente Dios sabe, ya que estemos allá y él va a decidir. Y no se trata de eso, ¿verdad? Hoy en día yo le digo a las personas, hoy en día tú puedes saber cómo tu alma puede ir al cielo o saber si tu alma está rumbo al infierno. Y no hay que tener temor de hablar del infierno. Ellos tienen que entender que hay una condición que nuestro pecado nos ha condenado y es un castigo eterno en el infierno. Y la gente tiene que comprender que hay un riesgo, que hay algo inminente que está ahí adelante si mueren sus pecados. Y es algo que tenemos que nosotros mencionar, es algo que tenemos que decir una y otra vez. Y tenemos que decirle, ¿sabes qué? El perdón de Dios va más allá de lo que tú te imaginas, y hacer un énfasis nuevamente en lo que Cristo puede hacer, en el poder de Dios, porque no confiamos solamente en el perdón temporal. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, que Él puede perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque muchas veces, ¿verdad?, las personas dicen, yo creo que sí Dios me puede perdonar, pero a veces nosotros estamos acostumbrados, vuelvo a mencionar, que si nos perdonan, nos perdonan a nada más una cosa, ¿verdad? Yo me equivoqué en esto, pido perdón, bueno, me perdonó, pero nada más esta cosa. Yo ya no puedo hacer otra cosa porque quién sabe si me perdona. O de lo que ya hice hace tiempo, esa parte, ¿verdad? Y tenemos que nosotros mencionar que el perdón que Cristo ofrece es bastante y muy diferente que el que nosotros estamos acostumbrados. Y vamos a ir al libro de Juan. Nuevamente, libro de Juan, capítulo 3. Y estamos hablando de por qué la salvación no se pierde. Dice versículo 16, el versículo yo creo más famoso de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿por qué la salvación no se pierde? Porque de antemano el propósito de Dios es que todo el mundo sea salvo, ¿verdad? Dios no es alguien que esté esperando que la gente muera en sus pecados y decirle, mira, te lo dije, no quisiste creer en mí y ahora vas a estar pagando toda la eternidad en el infierno. Dios no es esa persona. De antemano envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que todos en este mundo
tengan la oportunidad de ir al cielo. Y a nosotros nos es encomendado el mandamiento de predicar el Evangelio. Entonces, la salvación no se pierde porque el deseo de Dios es que una vez que alguien acepte al Señor Jesucristo, una vez que lo ha hecho, es salvo de ese momento para la eternidad. En verdad, ¿de qué maneras podemos hacerlo? Yo creo que cada quien debe de tomar una manera, un estilo. Puedes tomar ejemplos, puedes tomar cosas de la vida cotidiana. Tal vez si es un joven, hablarle un poco de la justificación. Hace años yo me acuerdo que escuché a alguien decir, cuando alguien falta a la escuela, ¿qué es lo que te piden al próximo día? Un justificante, ¿por qué faltaste? Y una vez que entregas tu justificante, es como si no hubieras faltado. Y ahora si tú vas al otro día y no tienes su justificante, te quedas con la falta. Y yo le decía muchas veces esto a mis compañeros, le decía, mira, es como cuando faltamos a la escuela. Y si nosotros tenemos un justificante, podemos pasar, no nos van a quitar puntos, no va a pasar nada. Y decirle de esta manera en el cielo, mira, Cristo quiere justificarte. Ya lo dice ahí en el libro de Romanos, y ahorita vamos a ir ahí, vamos a ir de una vez, libro de Romanos, capítulo 3. Y decirle, mira, Cristo puede justificar todos tus pecados, puede justificar todas las cosas malas que nosotros hemos hecho por causa de un sacrificio perfecto. Dice el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿por qué la salvación no se pierde? Porque es Dios el que justifica. Entonces, no es de que nosotros un día nos vamos a justificar. A veces les hablamos del juicio, un día vamos a darle cuentas a Dios. Y la gente se imagina literalmente que un día va a poder hablar cara a cara a Dios y defenderse. Y estamos mal, ¿verdad? Cuando pensamos así, porque ¿qué somos nosotros? Somos nada, y nuestras obras de buena justicia que pudiéramos hacer no son comparables con lo que ya hizo Jesús. Entonces podemos decirle, mira, la salvación no se pierde porque cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, una vez que tú ya lo hiciste, Cristo te justifica de todos tus pecados. Vamos a ir nuevamente, vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Desde el versículo 5 voy a leer, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él es en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces podemos decirle, mira, ¿a quién tenemos de nuestro lado? El Señor Jesucristo, que dice, ya de antemano dice, nos limpia de todo pecado. Ahora dice, él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que nosotros hacer énfasis en que la sangre de Cristo tiene poder. A veces aquí lo cantamos, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder, y hablamos de la cruz, hablamos de la muerte de Cristo. Ahora, cuando estemos testificando, no está de más que nosotros hagamos énfasis, que ellos puedan entender en qué está basada esta seguridad y que ya no haya dudas dentro de ellos. ¿Será que la salvación se pierde? ¿Será que el día de mañana, si yo peco, ya voy a ir al infierno si muero? Y nosotros hacer el énfasis, mira, no depende de ti, depende del Señor Jesucristo. Una vez que te perdona, te ha perdonado tus pecados pasados, presentes y futuros. Y la gente dice, bueno, pero entonces ¿por qué la Biblia dice que hay que portarnos bien? Otra cosa, nosotros podemos explicarles acerca de un hijo cuando probablemente ve que su padre pues lo trata bien, lo ama, se esfuerza por él. Un hijo automáticamente va a ser agradecido. Automáticamente no va a estar en su mente, voy a hacerle travesuras a mis papás. No, todo lo contrario, ¿verdad? Va a estar pensando, ¿de qué manera yo puedo ser un buen hijo? ¿De qué manera yo puedo a poner contento a mis papás? Decirles de esa manera, mira, no se trata de que tus buenas obras te van a llevar al cielo, pero tus buenas obras vienen siendo por gratitud a Dios.
Y la gente dice, oh, ahora lo entiendo, porque si es por gratitud, ya no es entonces que me va a contar para mi salvación, ya es porque lo hago por amor a Dios. Y el libro de Romanos capítulo 4 habla del ejemplo de Abraham, no lo vamos a ver, pero ahí habla, dice, si Abraham hubiera hecho esto por obras, ya no sería por gracia. Y es así, ¿verdad? Es de esta manera. Vamos a seguir adelante, vamos a ir a el libro de Romanos 10:8. Romanos 10:8. Y bueno, en este punto espero poder explicarme bien y si tienen alguna duda pueden levantar la mano porque es escuela dominical. Y quiero hablar en este tercer punto de qué tiene que ver la seguridad de salvación con la oración. Muchas veces, ahí para finalizar el evangelismo decimos, ¿te gustaría hacer una oración? ¿Y qué tiene que ver eso con la seguridad de salvación? Dice Romanos 10, capítulo 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, muchas veces, incluso uno se desanima y dice, es que no hizo la oración, no fue salvo. Ahora, ¿qué tan importante es esto? A veces también hacen la oración y quién sabe si fueron salvos. ¿Por qué? Muchas veces incluso nosotros nos damos cuenta, a la hora de estar hablando le hacemos preguntas, y es bueno hacerle preguntas, y a veces hasta le decimos, y entonces para ti, ¿qué es la fe que dice acá la Biblia? Y la gente dice, no, pues yo creo que sí. Y dice, pero yo te pregunté otra cosa. Y a veces la gente está bien distraída. Le decimos, no sé, le hacemos preguntas abiertas y a veces ellos dicen sí o no, y verdad quiere decir que no están poniendo atención. Ahora, ¿qué debemos de hacer en ese caso? Nos regresamos. No nos vamos a seguir, no se trata de terminar, ¿verdad? Nos regresamos y decimos otra vez, y de una manera, no sé, y de otra vamos a buscar llamar la atención. y y ahora muchas veces cuando le decimos cerca de hacer la oración, si vemos, yo personalmente, si yo veo que la persona estuvo distraída, si yo veo que la persona estaba quizás, no sé, trabajando, estaba sus hijos ahí llamándole, mamá, no sé qué, y si yo veo que no estaba poniendo atención, yo mejor no le digo que hagamos la oración, porque puede que hacemos la oración, pero le digo, repita después de mí, y repite, y al final no entendió, no tiene caso. ¿Qué podemos hacer? Yo a veces le digo, ¿le gustaría o me permite orar por usted? Digo, mire, cierre sus ojos, yo voy a orar por usted, y yo oro, y le digo, Señor, te pido por la salvación de la persona tal, que tú puedas hacerle entender el evangelio, que tú traigas a alguien más, que tu palabra sea efectiva, que el Espíritu Santo obre en su corazón, y yo oro para que él sea salvo, pero yo no estoy haciendo la oración que muchas veces está escrita ahí atrás del folletito. Pero no está de más, la salvación no salva. Ahora, no hay que confundir a las personas. Muchas veces me tocó a mí ver, allá en San Luis Potosí había un ministerio de camiones. En el ministerio de camiones uno se sube con la Biblia y empieza a predicar ahí agarrado de un tubo, ¿verdad? Y va predicando, y al final dice, vamos a hacer una oración y pídale a Cristo y no sé qué. Y dice, nada más que sepa algo, que la oración no le salva, y entonces la gente se confunde. Dice, entonces me está diciendo que haga una oración, pero la oración no me salva. Y entonces ya la gente como que dice, bueno, voy a hacer la oración, pero ya no entiende para qué la hace. No hay que confundir a las personas, no hay que decirles sí, pero no, ¿verdad? Porque dice, no, pues queda uno incluso más confundido. Entonces, cuando nosotros hablamos de la oración, no estamos hablando de que la oración va a salvar a la persona, pero acá dice en el libro de Romanos, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, nada más necesitamos dos cosas para ser salvos: arrepentimiento y fe. ¿Fe en qué? Nuevamente menciono la persona y obra de Cristo. ¿Arrepentimiento en qué? Arrepentimiento no es de que, híjoles, fue una persona bien mala y me arrepiento de todo lo malo que he hecho. No, el arrepentimiento bíblico es decir, yo sin Cristo voy al infierno, pero con Cristo ahora entiendo que puedo ir al cielo, es la única manera, y es el arrepentimiento, es decir,
si sigo así voy a ir al infierno, si acepto a Jesús voy a ir al cielo. Es el arrepentimiento bíblico. Entonces, si la persona entiende esto, cree en su corazón, dice la palabra de Dios, que todo aquel que cree, ¿verdad?, Dios le da la salvación, entonces yo creo que es salvo. Y me gustaría mencionar esto: todas las personas, yo creo que de verdad, genuinamente aceptan a Cristo en su corazón, que sinceramente creen el Evangelio, yo creo que automáticamente ellos quieren confesar al Señor Jesucristo. Tú no tienes que forzar a alguien a hacer una oración. Si tú le dices, mira, ¿tú crees todo esto? No, pues sí lo creo, sí lo creo, sí lo creo. Bueno, vamos a hacer una oración. Y si te dicen, no, mejor después, o tienen dudas, intenta explicarles. Si ellos siguen teniendo dudas, no los obligues, ¿verdad? No van a ser salvos, no se trata de obligar a nadie. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 8. Y ese ejemplo a mí se me hace bastante claro de lo que ahorita estoy mencionando. Hechos, capítulo 8. Y aquí es la historia de Felipe y el etíope. Vamos a ver el versículo 37. Bueno, 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, Felipe le había dicho lo que tenía que decir. No, ¿verdad? No le había dicho. Él le había dicho, si crees, pues está bien, tú puedes. Y él mismo confesó al Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es confesar al Señor Jesucristo? No es hacer una oración de 20 minutos. Muchas veces confesar al Señor Jesucristo va a ser nada más una frase. Ahora, Dios conoce el corazón de cada persona. Y yo vuelvo a mencionar, aquel que hace la oración o le pide a Cristo sinceramente, Él lo sabe. Él va a confesar al Señor Jesucristo y es algo notorio muchas veces incluso para nosotros. Nos ha tocado también testimonios de mucha bendición en el que las personas se quebrantan y dicen, ¿sabes qué? Gracias por venir, eso cambió mi vida, ya sé que voy a ir al cielo. Y uno dice, pues entendió, ¿verdad? Ahora no siempre va a ser así. Pero cuando nosotros estamos dando el plan de salvación, no debemos de esperar que nos hagan una confesión a nosotros. No somos los importantes, pero si confiesan a Cristo ellos mismos, ellos son salvos, no hay que dudar de su salvación. No se trata de decir, no, pero yo veo que siguen siendo mentirosos, que viven así y así. No depende de nosotros, es entre ellos y el Señor Jesucristo nada más. Entonces, una oración no nos salva, pero un creyente del Evangelio no se avergüenza y lo confiesa, es algo natural para el Hijo de Dios. Incluso muchos no nos confiesan a nosotros en ese momento. A veces le decimos, ¿verdad? Hágalo usted ahí en su casa, en su cuarto. Y a veces hasta nos vamos sin fe, ¿verdad? Nosotros decimos, no, ni lo va a hacer. Pero muchas personas sí lo han hecho. Una vez yo me encontré en una tienda de panes, creo. Fui a comprarme unos panes y me encontré a una persona. Dice, oye, tú tocaste mi puerta el otro día. Y le digo, ¿a poco? Dice, sí, me diste el evangelio. Digo, sí es cierto, ya me acordé. Dice, ¿y ves que te dije que luego hacía la oración? Dice, ya la hice. Y yo dije, wow, ¿verdad? Qué bendición, porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo, se trata de su nombre. Y es más, no es que nosotros hablemos muy bonito para convencer a la gente. No, es el Espíritu Santo que obra en las personas, en sus corazones. Entonces, ¿verdad? La seguridad de salvación no se trata de una oración, no hay que forzarlos a esa oración, pero yo creo que vale la pena nosotros ser insistentes. Una vez que ya presentamos el Evangelio, no irnos nada más así. A veces podemos preguntarles, si tú llegaras a morir, otra vez, ¿verdad? Si tú llegaras a morir el día de hoy, entonces, ¿ahora dónde irá tu alma ya que aceptaste a Cristo? Y eso es para ver si es que entendió. Muchas veces van a decir, ahora sí iré al cielo. Y podemos preguntarle, y si hubiera sido hace 10 minutos, ¿a dónde hubiera ido tu alma? Dice, no, pues al infierno. Entonces ya están entendiendo. Y se trata de almas, hermanos. No se trata nada más de decir el evangelio, ya dije el evangelio, ya cumplí, ya me voy. No, ¿verdad? Hay que quedarnos todavía un momento. Y si ya nos dieron 10 minutos de su tiempo, ya no les va a costar más darnos otros 5 para explicarles la seguridad de salvación. Entonces, hermanos, yo creo que este es un tema que tienen que entender las personas, que deben de estar seguros de su salvación,
porque muchas veces nos confiamos. A veces nos tocan católicos que son muy devotos de su fe, y ellos dicen sí, hacen la oración y todo, pero nos vamos y ellos siguen teniendo la inseguridad de a dónde va a ir su alma. Entonces no hay que confiarnos, pero hay que estar nosotros siendo insistentes, ser claros, pedirle a Dios dirección, que sea el Espíritu Santo el que esté obrando, y nosotros una vez que hacemos esto, ¿verdad?, nos vamos a ir con una paz y tranquilidad de que fue Dios el que obró. Y bueno, hermanos, pues es un tema básico, pero yo creo que no está por demás mencionarlo nuevamente. Y bueno, vamos a orar para que Dios bendiga el resto del servicio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el día que nos das, gracias por la salvación tan grande que nosotros hoy en día tenemos, sabemos que es de un costo grandísimo. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, que ahora nos permites a nosotros predicar el Evangelio. Te suplicamos que nos dé sabiduría, que estas clases puedan ser de bendición a nosotros, que gente pueda ser salva, que gente pueda estar consciente, Señor, de la salvación que tú ofreces, que no se pierde, que es segura, que depende de ti. Y Señor, danos sabiduría, danos entendimiento para conocer más de tu palabra. Bendice también el resto del servicio, bendice la predicación, háblanos, Señor. Te pido esto, Señor, te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.